Basta de historias es un libro escrito por Andrés Oppenheimer, quien es un periodista muy influyente de la lengua española. Él estudió Derecho y obtuvo su maestría en Periodismo de la Universidad de Columbia. Es un autor reconocido por sus obras literarias, en la cual, en este caso, nos basaremos en Basta de Historias. El tema, en Basta de Historias, es dar el tip, o bien, darte a conocer las alternativas para tener un país desarrollado en todos los ámbitos, para mejorar día a día como sociedad y como país con tan solo tener... Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Julio César Rodríguez Cristancho, soy del grado 11 del Colegio Alianza Pedagógica de Yopal Casanare. El día de hoy, en este video, lo que vamos a hacer es mi trabajo del libro sobre Basta de Historias de Andrés Oppenheimer. Lo que queremos hoy es demostrar, o lo que quiere el libro es ver cómo la educación es muy importante para el progreso de todas las naciones. No comparan toda Latinoamérica con lo que es Asia y Europa para ver en qué estamos fallando y qué tienen esas otras naciones que no tenemos nosotros para progresar. Como tal, el libro, su tema principal es la educación. Nos comparan de todo tipo con la educación con los países europeos y asiáticos. Entonces lo que vamos a hacer el día de hoy es preguntarle a la gente qué opina sobre esto, qué opina sobre la educación y qué opina sobre la comparación entre Latinoamérica y Europa y Asia. Gracias. Vamos con nuestro primer invitado, Carlos Mario Velázquez. Buenas. El día de hoy vamos a hacer una serie de preguntas sobre el libro Basta de Historia de Andrés Oppenheimer. La primera pregunta es, ¿cómo cree usted que está la educación en Colombia? Pues mire, es que la educación es muy mala, o sea, no tan mala, pero sí es mala comparada con Europa, como Finlandia, que es uno de los países con mejores tasas educativas. Colombia no tiene muy buena tasa educativa, también podría ser por los recursos, ¿no? Sí, es cierto. Pues, aunque Colombia cuenta con grandes recursos, tanto biorecursos como económicos, Finlandia es un país que, a pesar de su extensión, porque es un país muy pequeño, ha sabido llevar la educación de una muy buena manera. Y no solamente nos supera a nosotros, como países de Latinoamérica, sino a países como España, Alemania, que también quedan en Europa, y se supone que son países fuertes en la educación. Siguiente pregunta. En el libro, pues como no lo has leído, entonces quiero que me den su opinión. Mencionan que en China la mayoría de las personas, o muchas personas, estudian ingenierías, porque es ahí donde se encuentra el desarrollo, ¿sí? Porque son las carreras que influyen en el desarrollo. Pero, por ejemplo, aquí en Latinoamérica, la mayoría de las personas escogen humanidades, carreras como psicología, sociología, derecho, que no ayudan tanto al progreso. Ahí se nota la diferencia que hay entre China y Colombia, ¿cierto? ¿Por qué? Sí, porque en China son como más dedicados al trabajo, en cambio acá en Colombia es como una tierra como de alegría, como de a cada rato fiestas. En cambio ya son más dedicados y acá son como más, se van por lo más breve. Sí, tiene razón. En China tienen como plan de gobierno en sí instaurado que los estudiantes estudien ingenierías. Hay como incentivos para que eso pase. En cambio aquí en Colombia no hay, porque en China están interesados mucho porque el país progrese y en Colombia el gobierno no lo hace posible, o sea, no, como que no mete las manos en el fuego por eso. Otra pregunta que quisiera hacerle es, ¿usted cree que el tiempo en el salón de clase es igual a la calidad de educación? Es decir, entre más tiempo una persona estudie, significa que va a ser, o sea, esté en el salón de clase, significa que va a ser o va a tener una mejor educación. No, lo importante es que el joven le importe el estudio, o sea, que quiera salir más adelante, que quiera tener un futuro mejor, porque si le vamos a meter a un joven que no quiere estudiar más horas, él no se va a interesar por nada. Exacto. De hecho, en Finlandia, pues volviendo a tocar el tema, estudian mucho menos que en otros países, ya reconocida como una de las mejores educaciones de todo el mundo. Así que, pues muy bien. Bueno, eso fue toda la entrevista a Carlos Mario. Muchas gracias por tu participación. De nada. Estamos aquí con nuestro compañero Carlos Julio Rueda. Hola, buenas tardes. Bueno, el día de hoy le vamos a hacer una serie de preguntas a nuestro compañero. La primera, ¿qué cree usted que le hace falta a la educación en Colombia para ser
competencia de las grandes potencias en educación en el mundo. Bueno, a la educación en Colombia le falta más inversión por parte del gobierno, que el dinero que se ha recaudado con el fin de contribuir a la educación sea usado de la mejor manera. Pues sabemos que más que todos los colegios oficiales presentan un bajo índice de educación, y pues hay que buscar la forma de que tanto en esos colegios como en los privados pues haya una buena educación. No solo tenga educación el que tiene dinero, sino todo el país, todas las personas en general. Sí, la educación tiene que ser un derecho y bien prestado y a buen precio, ¿no? O si es posible gratis, ¿no? Porque la educación es muy importante para el desarrollo de un país. La siguiente pregunta es, ¿qué cree usted que tiene las potencias en educación, como lo son Finlandia, como lo son Alemania, como lo son China, como lo son Corea del Sur? ¿Qué cree que usted tienen esos países que hacen falta aquí en Colombia? Bueno, creo que principalmente puede estar en la cultura que ellos tienen. Por ejemplo, tanto en China como en Japón, la disciplina es lo más importante, y pues ellos son muy constantes en eso. Entonces, a la hora de estudiar, pues claramente aplican eso, y pues los estudiantes sí se dedican a lo que deben hacer. Mientras que en Colombia, algunos estudiantes se esfuerzan, otros no, y no se toman las cosas en serio. Entonces va más que todo en la cultura que está implantada en las personas de esos países y la de Colombia. Bueno, como última pregunta, quisiera decirle si usted cree que la familia es importante dentro de la educación. Bueno, considero que la familia sí es muy importante y además influyente en la educación de una persona. Desde la familia inicia como tal la educación o formación de cada niño. Las familias se encargan de enseñar los valores, de formar como tal la persona que se va a enfrentar al mundo, y pues ya en el colegio se encargarán de enseñarles lo que son como tal las materias, pero como tal para la vida se aprende más con la familia, y pues esto va a ser muy importante para el desarrollo de esta persona a futuro. Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, Ha sido un gracias a placer. usted. Aquí estamos con nuestro amigo Manuel Hernández. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Como vamos a seguir con la tónica de las entrevistas, entonces lo que vamos a hacer es preguntarle acerca sobre la educación, como ya veníamos haciendo. La primera pregunta es, conociendo que Finlandia es un país muy enfocado en educación, que es de los mejores en el mundo en educación, el mejor de Europa, y allá se basan mucho en lo que son los profesores, entonces lo que ellos hacen es darle más estatus a los profesores y pagarles mejor. ¿Cree que eso sería una buena técnica aplicada a Colombia y a Latinoamérica? Claro, sería lo mejor para mejorar la educación de nuestro país. Capacitar a los profesores, apoyarlos, patrocinarlos con maestrías, hacer intercambios con otros países, mandarlos a ellos un año y traer profesores de acá para que intercambiar experiencias, y así sería mejor para mejorar nuestra educación de nuestro país. Sí, eso más o menos es lo que nos transmite Finlandia, porque lo que ellos hacen es como mucha gente en Colombia y en Latinoamérica no estudia licenciatura porque ven que no ganan mucho dinero, porque ven que es una profesión que no es muy apreciada. Entonces lo que hacen en Finlandia es como poner a los profesores como en un pedestal para que así se motiven a estudiar. Sí, eso es lo que toca hacer aquí, las políticas del gobierno nacional, incentivar mejor a los profesores, empezando desde mejorar sus sueldos, darle mayor garantías a todos los aspectos sociales de ellos, capacitarlos y patrocinarles sus maestrías, cada año darles más capacitación a ellos. Otra cosa que Finlandia apoya es el hecho de que en los grados menores, es decir, en preescolar, los profesores sean los de más alta calidad, porque es en esas edades cuando los niños son como más receptivos. ¿Cree usted que también es una buena metodología? Claro, importante, lógico, los niños son los fundamentales del futuro de un país, entonces ahí se tiene que enfocar más la educación para los niños, para las niñas, para que
ya cuando vayan creciendo, ya tengan más conocimiento de nuestro país y más compromiso. Claro, porque un niño pequeño es mucho más fácil o mucho más moldeable que un adolescente, porque ya como que estamos un poco menos abiertos a lo que nos dicen los adultos. En cambio, de niños es más fácil. Un incentivo a las cosas, copia más, y ya los jóvenes ya están en otro puesto, pero que empezamos desde ahorita a mejorar la calidad de vida para los profesores, a capacitarlos, a darles más incentivos. Ellos también van a mejorar su parte laboral y así promover mejor la educación. Bueno, muchas gracias. Basta de historias de Andrés Oppenheimer se basa principalmente en la educación y aparte nos da las 12 claves del futuro. Las conclusiones que puedo obtener teniendo en cuenta las entrevistas ya hechas y vistas por ustedes son las siguientes. La primera, la gente está de acuerdo con que la educación es la manera más eficaz de llegar a ser un país de calidad, un país desarrollado y dejar de tener el sub atrás. Segunda conclusión, este tipo de textos son muy apreciados por las personas, ya que se ponen a pensar en la relación que hay entre Latinoamérica y países de Europa y Asia, los cuales, como vemos, están mucho más avanzados en temas de desarrollo que nosotros. Y vemos que la principal falencia o la principal diferencia que hay entre estos dos factores es la educación, por lo cual todos coincidimos en que la educación es el tema a mejorar en la actualidad. Como consiguiente, creo que es analizar que la gente está muy descontenta con la educación de nuestro país, Colombia. La mayoría de gente opina que no son las maneras adecuadas en las que se hace, no hay calidad en los servicios que se prestan y que hace falta mucha más intervención por parte del Estado. También podemos analizar lo que son